Estamos exactamente en River, en el club, con Stefano Di Carlo, el presidente, así que ya lo saludamos, le agradecemos por este tiempo. Y antes de pasar al piso, Stefano, me gustaría preguntarte, ¿qué balance haces de este primer semestre de gestión futbolística, con el cierre, obviamente, que quizás no esperaban, pero en líneas generales, bueno, regular, malo? ¿Cómo lo viste al equipo y este semestre? ¿Cómo va? Bueno, ¿qué tal? Juan y todo el equipo allá en el piso. No, la verdad, yendo a la cuestión del balance y el semestre en sí, es un semestre, la verdad, relativo en un punto a la hora de evaluarlo, porque por un lado, por supuesto, si a uno como hincha de River, digo amigo, o cualquier hincha de River lo hubieran agarrado en febrero, el momento de sale el técnico más importante de la historia del club, en una situación como la que estábamos, compleja, en la que todos teníamos una angustia al nivel que casi parecía que River no iba a poder volver a ganar, no un título, sino un partido. Si en ese contexto a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho, che, al final de este semestre, yendo a buscar a un técnico, vamos a estar en una final y ser los segundos mejores clasificados y por supuesto primer clasificado en el grupo en Sudamericana, cualquiera le hubiera dado la mano a quien fuere como potencial técnico de River. Y bueno, hasta acá nos ha traído Coudet con enorme mérito, que ha hecho lo que pudo con lo que tuvo hasta acá. Y por eso el balance es correcto, pero mediocre para lo que es River y para el lugar donde River tiene que estar y con la necesidad que River tiene de ganar títulos. Seba, los escucha Stefano Di Carlo, el presidente de River. Stefano, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Un placer. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué sentís que le faltó a este semestre? No, bueno, indudablemente lo que vemos todo. Tenemos una cantidad de carencias en lo que tiene que ver con el rendimiento de parte importante del plantel, y esas carencias en cuanto a rendimiento, no en cuanto a cantidad, ni diseño de plantel, que era equilibrado en un punto, pero sí en cuanto a rendimiento, que no hemos tenido los resultados que quisimos, y eso ha hecho que la caída en cuanto al rendimiento de un montón de jugadores haga que el técnico tenga que recurrir a un montón de juveniles, como terminamos viendo, y después, bueno, en momentos decisivos, porque uno dice qué faltó, es según en qué momento. En la final es una respuesta, en lo que es la película y no la foto es la de la final. Ahí faltaron ciertas cosas que ahora te puedo decir. Ahora, en lo que tiene que ver con la película que nos llevó hasta esa final, encuentro puntos altos como los partidos de Gimnasia o el de Rosario Central, donde River fue muy consistente, con todas las dificultades, con las restricciones y con las herramientas que se tuvieron en ese momento. Y después en lo de la final, si uno dice, bueno, ¿qué faltó? Yo creo que el fútbol es como es, el resultado ordena, manda, cuando te va bien sos el mejor y cuando te va mal sos el peor. Y yo tiendo a pensar que en el fútbol y en la vida no es así, muy por el contrario. Cuando te va bien no sos el mejor y cuando te va mal no sos el peor. Y ahí es cuando digo, bueno, ¿qué faltó? Y bueno, puede haber habido un montón de cuestiones, desde la fatalidad, porque todo lo sucedido y ocurrió en 10 minutos. Digamos, Coudet con un punto de partida muy complejo te llevó a 10 minutos de ser campeón, y en esos 10 minutos se concatenaron un montón de cosas, situaciones, lesiones, y hasta después, bueno, cuestiones, situaciones de partido, producto de inexperiencia, de que nuestros juveniles, en situaciones que por ahí uno resolvería de otra manera, un jugador con más oficio hace lo que hace por la edad que tiene cada uno, y bueno, y eso ha hecho que el no recambio, las no alternativas al momento de replantear, y toda una cuestión hiper compleja y combinada a la vez, que ocurrida en 10 minutos, bueno, te saca de carrera, y es una fatalidad, y es producto de estas cuestiones que digo que tienen que ver con el plantel y todo lo que vamos a corregir en el mercado de pases. A Coudet se lo vio muy molesto con el arbitraje de aquella final. ¿Coincidías con tu técnico? Ahí yo lo que creo es que hay situaciones y situaciones. Yo lo que pienso es que hay maneras de ver el fútbol, de ver la vida y de ver las cosas. Yo creo que es muy habitual en Argentina y ni hablar en el fútbol,
una idea de que la culpa es del otro. ¿Viste? Siempre en la vida la gente se comporta de una manera que yo siempre intenté confrontar y combatir, que es que cuando a vos te pasa algo malo, la culpa es del otro. Bueno, cuando vos tenés esa manera de ver las cosas, difícilmente puedas corregir algo, porque sobre lo que hace el otro vos poco tenés para hacer. Vos tenés que corregir los problemas propios. Yo primero quiero decir que para mí Belgrano es un buen campeón, que tiene mucho mérito, y en esta cuestión y esta idea de la culpa es del otro, yo nunca suscribo a esa idea, porque primero le quita mérito al otro, y yo creo que el mérito lo tiene, y se lo merece, y lo ganó bien, y fue consistente en todo el torneo. Entonces, los otros juegan también, vos tenés que reconocer a los demás. Ahora, a partir de ahí, en esta cuestión de que la culpa es del otro, bueno, uno mira la historia de River y ha girado en redes sociales y demás algunas cuestiones que vi sobre cómo han perjudicado a River durante muchos años, y uno lo ve y es algo que para atrás hay un montón de otros antecedentes. No es el primero ni el último. Y ahí, cuando uno ve los resultados en situaciones en las que River también era perjudicado, uno que veía que River se imponía, y se imponía igual, y se imponía en la cancha. Entonces ahí es donde digo, yo como dirigente tengo dos caminos: entrar en una casa de brujas y en una idea que tiene que ver con enojarme con la vida, la humanidad y el daño que te pueden hacer terceros, y la otra es ir a la cuestión de fondo, a lo que es el core de esto, el corazón de esta cuestión, que es el fútbol de River, ordenar el fútbol de River, generar un equipo competitivo, con jerarquía, que se imponga en la cancha, y que cualquier traspié o confusión o fallo malintencionado no te saque de la cancha. Ese es básicamente el problema de River para mí hoy, y cuando vos tenés cierta fragilidad por cómo estás vos desde el punto de vista de en qué medida te puedes imponer o no en la cancha, bueno, todo el análisis gira en torno a el otro y los factores externos y lo que te hacen. Ahora, yo lo que tengo que corregir es el fútbol de River. Nosotros sobre lo que tenemos que intervenir es sobre el mercado de pase, y construir un equipo que sea consistente, contundente, y que se imponga en el campo de juego. Y cuando River logre eso, todo lo otro va a ser menor. Por lo cual, dicho esto, que creo que es el eje y del que no hay que confundirse, y no gastar el tiempo en lo que no hay que gastarlo, y sí en rediseñar la plantilla y un montón de cuestiones para este segundo semestre. Dicho eso, sí también te puedo decir que la cuestión arbitral es algo que vemos todos los argentinos, no es algo que inventé yo, ni que vean ustedes, ni que... hay situaciones para mí de toda la vida donde un penal es penal o no es penal, en función de la subjetividad y la gana que tenés de cobrarlo o no. Y toda la vida ha sido así, y toda la vida eso fue aceptado porque no existía el VAR. Ahora, desde el momento que vos tenés un señor con 8 televisores mirando una y cada vez lo que pasa respecto de una situación de penal o no penal, y no digo la de la final, que puede ser más discutible, pero sí, por ejemplo, la de Paletta, la del superclásico, la del señor que no se entiende qué hizo, que entiendo que tiene infinidad de complicaciones también. Me parece que esas son cuestiones que sí hay que reparar, ¿no? Porque ahí sí es donde me parece que le quitan mérito y le quitan dignidad al trabajo, ¿no? Porque hay un montón de buenos profesionales en el arbitraje. Yo creo que de hecho Herrera en ese partido ha tenido un desempeño correcto, pero viste, cuando vos haces las cosas de una manera en la que es evidente que no está primando lo que debe ser y lo que vos estás viendo, bueno, lo que haces es, le está faltando el respeto a tu propio trabajo, estás degradando tu profesión. Y yo creo que esas son cuestiones que hay que mirar, ¿no? Porque le quitan autoridad al conjunto de los árbitros, en el que hay un montón de profesionales por los que por lo menos yo tengo mucho respeto, y de gran recorrido y de gran seriedad en lo que tiene que ver con su propio trabajo. ¿Cómo tomaste, si te sorprendió, la no convocatoria de Acuña al Mundial? No, bueno, la verdad sí me sorprendió, porque la verdad el nivel de Acuña no hace falta que lo diga yo, es descollante. Ha sido de los mejores de este semestre de River, y se ha sostenido a lo largo de su larga y exitosa carrera, y la verdad generó sorpresa. Pero bueno, después hay cuestiones que esto es como cuando uno a veces siente que el hincha opina de cosas sobre los que le falta información, cuando uno administra el club. Bueno, estas cosas lo mismo,
no es oportuno ni corresponde que yo opine ni me meta. Sí te digo, me sorprende como hincha, obvio, y ni hablar como hincha de River por lo que uno ha visto de Acuña en todo este tiempo, pero después, por supuesto, es el diseño de la plantilla el que prima, las prioridades, los potenciales reformulamientos que podés hacer durante el transcurso de tiempo en el que ocurre un mundial, y eso ahí es que hay que confiar en el cuerpo técnico de la selección, que bastantes alegrías nos ha dado. Ahí van a tener un tema, lindo tema, porque por un lado Acuña no va, Beltrán sí, en carácter, bueno, uno supone los amistosos. sí, pero va a ser arquero de la selección. Va, te lo pregunto a vos, ¿crees que Beltrán será en un futuro el arquero de la selección argentina? Yo creo que tiene todas las condiciones. No estoy para afirmarlo, pero sí creo que tiene todas las condiciones. Le sobran condiciones y que por lo pronto sea durante unos años más el arquero de River es nuestra prioridad. Así que después, en relación a la selección, creo que es algo que vendrá, pero que no hay que precipitarse ni quemar etapas ni adelantar procesos, porque la verdad es muy joven y lo que le ha tocado hacerse cargo es complejo y ha estado a la altura, y yo creo que ahí hay una cuestión, ¿no? Cuando se habla de los arqueros jóvenes y el tiempo que requiere y que lleva para definitivamente consolidarse. Yo se lo preguntaba esto tiempo atrás, hace pocos meses, a Tato Montes, que ha sido quien lo captó para River a Beltrán, y Tato me decía, no es como la gente cree, que un arquero años después o largos meses después empieza a tener falencias producto de la edad y la inexperiencia. Dice, eso ocurre entre el quinto y el séptimo partido que tiene. Dice, y eso él ya lo pasó, que es cuando toman conciencia de que están donde están, y bueno, ahí empieza a primar la presión y por supuesto toda esta dinámica del fútbol, que es bastante caótica. Bueno, él dice, esta cuestión y ese proceso y ese periodo de tiempo, él ya lo pasó, y no debiera todo tender a consolidarse en el lugar en el que está, que desde ya es muy bueno. ¿Qué va a pasar con Armani? Porque Beltrán daría la sensación que se quedó con el arco de River. Armani es una leyenda. Por supuesto es una leyenda con actualidad, pero hoy creo yo, le va a costar recuperarlo el arco. Les pidió irse, va a continuar en River. No, él no nos pidió nada, simplemente sigue ocurriendo y desarrollándose el contrato que él tiene con el club, que es hasta diciembre de este año. Después la cuestión de quién está mejor es la que prima en el fútbol, en este River y en cualquier equipo. Y por supuesto en eso yo creo que Franco es ejemplar, tanto en la cancha como fuera de la cancha. Siempre ha sido una referencia, es un ícono del club, es el arquero más ganador de la historia del club, y él va a acompañar, va a estar y va a dar apoyatura siempre, esté donde esté, incluso el día que no esté más en River, porque Franco ya es parte de la esencia y de la historia de River. Ahora, la verdad, sobre su continuidad, hoy tiene contrato, como te decía, y también quiero decir esto, son jugadores, Franco particularmente y algunos de su talla, que también se han ganado el derecho a decidir lo que quieren hacer en cualquier momento, y tienen que tener siempre ese espacio porque se lo han ganado. No son un jugador más en el que vos en una conversación o en una discusión o en una negociación te ajustás al tipo o formato de contrato que tenés. Son jugadores especiales, diferentes, que nos han dado mucho y con los que hay que tener mucha gratitud. Hace un tiempito, Ruggeri decía, yo me tomo un avión y voy a buscar a Otamendi. Yo me tomo un avión y voy a buscar a Otamendi. Bueno, Otamendi es jugador de River. Se lo tomó Otamendi el avión. Claro, ¿por qué? A ver, ¿Hace cuánto? Yo la verdad que a Otamendi lo iría a buscar en una bicicleta yo, porque es un monstruo, no le miro la edad. Bueno, ¿qué ven ustedes en Otamendi? ¿El capitán? Sí, bueno, la cuestión después esa de la capitanía o no, es una cuestión, ¿no? Que es algo que ocurre hacia adentro del vestuario y con la injerencia del entrenador. Sí, lo que vemos es una referencia clara, una figura, un referente y un tipo en torno al cual se va a ordenar todo el vestuario. Eso desde ya. Después la cuestión de cinta, no cinta, no es algo que me corresponda a mí indicar o predecir.
Sí, te digo, lo que vemos todos es lo que decía Oscar, con muy buen tino y con mucho expertise, incluso en el puesto y conocimiento del puesto, que es una referencia y es una persona que va a hacer que muchas cuestiones giren en torno a él, dentro y fuera de la cancha. Y la verdad que estamos felices y orgullosos de que River hoy tenga un campeón del mundo, porque hemos agregado un campeón del mundo a la larga lista que lidera por escándalo River en cuanto a jugadores aportados a la selección nacional, y la verdad que es un orgullo tenerlo ahí, un orgullo que a la vuelta prontamente esté acá con nosotros en River. Hola, Estefano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar, querido? ¿Cómo va? Muy bien. Te conozco de muy chiquitito, que andabas caminando por el estadio permanentemente, te criaste ahí. Vos sabés bien que los grandes equipos de River siempre tuvieron el central, el 5 y el 9. El central ya lo tenés por suerte, que para mí es de los mejores. Y bueno, ahora faltarían los demás. Ah, bueno. El 5 ¿Qué también me estamos ya haciendo, concretando ese? A ver, yo te digo el 5 ese que maneje el Negro Astrada, Poncio, Enzo, ese 5, y después el 9 creo que tiene que llegar un 9 de la calidad que tuvo siempre River. Sí, suscribo, Oscar, y en ese sentido lo que te digo es que nosotros vamos a ser muy agresivos en este mercado de pases, tanto en ingresos de jugadores, en incorporaciones como en salidas. Yo he instruido al director deportivo, luego de varias conversaciones en las que analizamos todo, y conversaciones que ya llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas incluso previo a la final, en la mesa de trabajo que tenemos con Enzo, con el director deportivo y con la incumbencia lógica y natural del entrenador. Hemos decidido conjuntamente todos que van a salir en torno a 15 jugadores, y he instruido al director deportivo para que empiece este proceso desde hoy, y se va a tener que ocurrir muy rápido. ¿Se van a ir 15 River jugadores? siempre ha tenido un estilo. Se van a ir 15 jugadores. Sí. Perdón, ¿eh? Sí. Sí, más o menos 15. Puede ser uno más, uno menos, sí. pero en La torno a mitad del 15 plantel, jugadores. Estefano. La mitad son 33 profesionales en este momento. Bueno, pará. Sí, No, son 33. muchos. 33 hay chicos. Obvio, hay chicos, Hay chicos, hay jugadores. menos. Me sorprendió el número. A ver, Sí, sí, a ver, no, a ver, no deja perdón, de ¿eh? ser un número. Sí. Sí, sí. Altísimo. Sí, no, por eso, el 15 es sobre un número que es más bajo. Como dice Oscar, son chicos, Más hay fuerte. algunos, por lo cual del plantel, de los recurrentes, digamos, van a salir muchos. Y hemos cambiado un formato que también ha sido siempre muy habitual en nosotros, que era, bueno, esperar los procesos, cumplir los contratos. Bueno, ahora la lógica va a ser de gestionar la salida de toda esa cantidad que yo les comentaba. En algunos casos serán ventas. Intentaremos vender de la mejor manera, en otros venderemos quizás peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible. En otros casos serán sesiones, muy pocas y puntuales, sobre todo juveniles, y en otros casos directamente les podemos hasta incluso dar el pase en su poder y propiciar la salida. Lo importante, uno en el fútbol, es que uno tiende a ver los costos de las operaciones en los mercados de pases y el costo de los pases. Sí. Y el dato más relevante por el que nadie pregunta, por el que nadie publica nada, es el costo de la plantilla, de sostener todos los contratos laborales para Claro. sostener el plantel completo. Lo que decía. Nosotros tenemos que sacar 15 y con esos mismos recursos del presupuesto de lo que River invierte en esos 15, bueno, concentrarlo en 5/7 jugadores. Claro. Y eso es lo que nos va a dar un upgrade en términos de jerarquía. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en este muy bueno. proceso y en esta etapa. La situación, la verdad que es muy compleja. A todos nos angustia mucho que River no juegue bien al fútbol. Más allá después de haber llegado a una final, de ser el primer clasificado. Hemos tenido partidos donde, como decía antes, hemos sido consistentes, pero
pero River no juega al fútbol como los hinchas y socios de River queremos que juegue al fútbol. Y la verdad que no sé, es indistinto. Es algo que es realmente incómodo y yo no voy a permitir, por lo menos en lo que esté a mi alcance, que esa situación se perpetúe. Después te puede salir mejor, peor, pero lo que tengo mucha conciencia es que hay que intervenir con mucha agresividad, que no se puede flotar, no se puede decir, bueno, hago algo quirúrgico, saco uno, meto uno. Bueno, hemos hecho apuestas, hemos esperado el proceso de adaptación de muchos futbolistas, hemos creído en que haciendo correcciones puntuales íbamos a generar una mejora en la estructura del equipo y que eso también iba a elevar el nivel de los demás. Bueno, no ha ocurrido. Entonces ahora hay que intervenir con mucha agresividad. Y esa agresividad es ese número que les decía y es achicar un plantel, tener un plantel de 20 jugadores de elite. No más planteles de 25, ni de 30, ni de 35. Y básicamente eso está dado por el costo laboral. Si vos querés competir con el primer mundo, con Brasil, para ir algo más cercano, con lo que paga Palmeiras o Flamengo en cuanto a contratos laborales, bueno, vos podés pagar mejor teniendo menos. Claro. Estefano, te hago una consulta. Todos queremos saber la situación de Juanfer. Juanfer le pidió salir. ¿Qué ideas tienen ustedes con Juanfer? Porque Juanfer es una de esas figuritas, ¿sí? Jugador extraordinario, que te gana partidos. Y por eso habló mucho durante estas últimas semanas, después del tiempo que lo usó el Chacho. Entonces, sería bueno saber si va a seguir estando o si él pidió salir. ¿Qué tal, Leo? No, ahí él es un poco aplica lo que decía en relación a Armani, ¿no? Son jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir. Él igual que Franco, no nos ha planteado nada. Y yo creo que tampoco corresponde en este caso estar tan encima teniendo un mundial, ¿no? Eso en la cabeza de un jugador es algo central en la vida de un jugador y sobre lo que no queremos interferir, pero sí a su vuelta conversaremos y básicamente lo que tendrá es ese espacio para ver de qué tiene ganas y para qué está y a partir de ahí decidir conjuntamente. Pero por supuesto que a Juanfer uno la frase dámelo siempre, pero dicho eso también está la cabeza, la vocación y el momento en el que está cada uno y qué quiere. Y ahí es donde Juanfer se ha ganado la posibilidad de elegir lo que quiera. Estefano, recién hablaste de la salida de 15 futbolistas, seguro va a haber nombres pesados, y también de la incorporación de entre 5 y 7. Esos refuerzos, la idea es que sean top. Ya está Otamendi, pero también se habla de Simeone, se habla de Thiago Almada, se habla de Correa. Tal vez no podés puntualizar en esos apellidos, pero sí en el nivel, en el calibre de los refuerzos. No, sí te puedo decir que esos apellidos son apellidos que hemos tenido en consideración, como otros tantos. Ustedes habrán visto, han girado muchos nombres, eso es porque estamos generando muchas alternativas. La mayor parte de los nombres que giran son ciertos. ¿Y eso por qué? Porque el proceso de incorporar para también mejorar la negociación y para mejorar el proceso en sí mismo requiere de recorrer muchos nombres y muchas alternativas y en muchos casos superponiendo incluso por puesto. En el ataque obviamente no es suficiente uno solo, sino que hay que ir por 2 o incluso 3. Y en ese sentido, digo, son nombres que hemos tenido en consideración y que vamos a apuntar a un equilibrio en el que, haciendo la inversión que corresponda, comprendas de jugadores en una edad todavía muy, muy atractiva y muy jóvenes, por decir de alguna manera, y otros jugadores quizás más consolidados, pero también en un buen momento respecto de su presente. O sea que es una posibilidad Thiago Almada, aunque de lejos parezca que cueste una fortuna. Sí, la verdad que hoy la prioridad de River es que River vuelva a jugar bien al fútbol y para que eso ocurra vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y River tiene que entender que la única prioridad es esta y así lo vamos a entender y así lo vamos a ejecutar en el mercado de pases. Y la verdad que los montos y después estará la inteligencia de cómo construir cada operación. Por supuesto, la que nombrás puntualmente, que es la de Thiago, es algo muy complejo porque es un monto muy, muy importante. Sí. Pero no lo digo por él, lo digo en general. River no le tiene que tener miedo a esos montos, en tanto
la calidad de jugador y el presente de jugador y la edad y el potencial y la potencial reventa de un jugador permitan avanzar en una operación de ese tamaño, que por supuesto, insisto, son muy complejas, pero ahí ya no porque River no tenga la voluntad por un tema de monto, sino porque un tema de la infinita oferta que tienen en el mundo, de clubes top del mundo, a los cuales ir. ¿Cómo te va, Estefano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos sabés que me resultó muy interesante un par de respuestas anteriores vinculadas con la gestión, o por lo menos con tu idea de la nueva gestión. Y veo que hay como una reforma general en la forma de gestionar y llevar y vender jugadores y comprar y la forma de gestionar el plantel y de gestionar el club. ¿Cuántas veces hablaste, por ejemplo, le planteaste vos, digo, porque yo veo que hay una forma muy diferente, te diría casi opuesta, de gestionar como lo hacía Gallardo, ¿no? Como Marcelo lo hacía en tiempos de Brito y en algunos tiempos, en los primeros tiempos de tu gestión. ¿Alguna vez charlaste, lo discutiste con él? Che, a mí me gusta esta manera, me parece que tendríamos que ir por acá, porque con la otra manera gastamos mucho dinero y no nos fue bien. ¿Qué te parece? O la salida de Gallardo del club a vos te dio vía libre como para llevar adelante esta idea que tenés y que la idea de un director deportivo, la idea de hacer una cosa un poco más, abrir una mesa de debate en cuanto a las cuestiones vinculadas con incorporaciones. No sé si se entiende lo que te estoy planteando. Sí, sí, se entiende. ¿Qué tal, Chavo? La verdad es que hay situaciones y situaciones y momentos, ¿no? El proceso anterior y la figura de Marcelo y el rol tanto de Jorge como mío, que yo ya estaba antes también, respondían a momentos y también mucho de lo que hemos hecho, bueno, ha estado anclado sobre el propio éxito que el proceso había tenido tiempo atrás. Nunca estuvo ninguna de las decisiones que tomamos ancladas sobre un delirio, sobre una presunción. Sí, por supuesto, siempre al final en el fútbol, todos ustedes lo saben muy bien, siempre hay una cuota de acto de fe en algo que haces. Vos podés mirar parámetros objetivos al momento de mirar a un jugador, que podés decir, no sé, la estatura, el biotipo de jugador en función de qué te compra Europa, los picos de velocidad, la edad y el potencial de reventa. Vos podés mirar 1000 parámetros objetivos, pero al final no existe la manera de tratar de entender la cabeza de cada jugador. Y al final el problema quizás muchas veces esté ahí, ¿no? En la cabeza y la capacidad de adaptación a un club con una exigencia de las más importantes del mundo como es River. Y en ese sentido, digo, sobre premisas y sobre resultados anteriores nos anclamos para decidir y a veces acertamos, muchas veces acertamos, en otras nos equivocamos y lo importante es entender que cuando te equivocas tenés que corregir, ¿no? Y la frase obvia y muy ya trillada y demás de solo un loco cree que haciendo lo mismo va a conseguir un resultado diferente. Bueno, esa frase es una cosa que es absolutamente cierta y sobre la cual también nos hemos basado para decir, bueno, repensemos la manera de gestionar el mercado. Hay una mesa que es muy transversal en este mercado, que está Enzo, está Longoria, está Coudet y estoy yo, y que cada uno, desde cada arista diferente, con su mirada y con su propia lupa, ¿no? Ve situaciones y se hace un ejercicio de control cruzado y se contrasta y se tensiona y se plantean los fundamentos y los argumentos para tratar de achicar el margen de error. También hay algo que creo que ha sido un problema, algo que vengo pensando en el último tiempo, en los mercados de pases nuestros, que es que, pero de todos y general, que nosotros, River se ubicó en un estadio diferente, producto de haber crecido mucho en el plano institucional, en el plano comercial, en el desarrollo de su estadio, y ha generado una economía mucho más grande y mucho más fuerte, y que quizás nosotros seguimos seteados con la cabeza de un club de otra época, en un momento más austero, con recursos mucho más limitados, y que quizás ya habiendo pasado este nuevo estadio en el que River hoy tiene más posibilidades, quizás seguíamos mirando con el ojo del viejo River, que estaba mucho más acotado y dependía de hacer la inversión de 3-4 millones para que ocurra el milagro y se convierta en un jugador con
un valor impresionante, con un potencial de reventa impresionante o con un eventual presente impresionante. Bueno, yo creo que esto también es entender que ahora tenemos que ser muy claros en que la única prioridad que tiene River es jugar bien al fútbol y después ganar. Y si después gana y ganamos muchas cosas, mucho mejor. Pero para empezar tenemos que jugar bien al fútbol, tiene que gustar. Y para eso necesitas jugadores de calidad y de jerarquía. En eso no hay secreto. Y cuando vos subís el valor del ticket promedio que estás dispuesto a pagar, accedes a otra gama de jugadores que quizás antes, con las restricciones que River tenía, no digo antes en lo inmediato, anterior, sino antes, hace mucho tiempo, River tenía muchas complicaciones. Nosotros asumimos, y hoy el jugador que menos gana es lo mismo que el que más ganaba cuando esta administración empezó hace 13 años. Bueno, ese es el salto y el crecimiento que hemos tenido. Un montón de resultados y éxitos deportivos se han conseguido en el camino, y ahora tenemos que volver a ponernos en un lugar desde el punto de vista del fútbol, que River se imponga en el campo de juego y que nada de lo que está alrededor del campo de juego importe, porque cuando River se impone, porque esto ya ha ocurrido, ya ha sido así, cuando River se impone en el campo de juego, todo lo demás pasa a ser menor. ¿Icardi está en carpeta? En esa mesa transversal de 4 personas. ¿Icardi está en la charla? No es un nombre sobre el que hayamos conversado. Ajá. Ujú. Ajá. ¿Simeone está cerca? Prefiero no dar muchas más precisiones, ya di un montón, por lo general se acostumbra a dar mucho menos, pero veo que no es suficiente, que la búsqueda va más allá. Pero más allá, yo me tengo que ir justo, pero más allá de esa cuestión, lo que digo es que también sepan ustedes y todo aquel que escucha y pone su tiempo para ver esta entrevista o escuchar cuando el club va contando respecto del recorrido y lo que va haciendo y su mirada y su norte, muchas veces cuando uno dice o deja de decir cosas, no es porque haya un ánimo de esconder, de ocultar, yo tiendo a ser, y creo que la mayoría que nos conocemos de ahí, cuando uno habla de manera privada, es bastante frontal, transparente y abierto. Tiendo a ser muy transparente, muy abierto, nunca mentir, a lo sumo omitir, pero muchas veces cuando uno deja de decir algo no es porque tenga ningún ánimo de ocultar ni de someterse a la interpelación, sino porque hay cuestiones de responsabilidad en los procesos, hasta cuestiones legales, cuestiones de sensibilidad de las personas, son cuestiones incluso humanas. Que uno pone en la mesa y sabe que son factores que hacen que haya que ser a veces prudente al momento de hablar sobre nombres propios. Estefano, Picante, mencionaste, usaste el término muchas veces agresividad, cuando hablabas del mercado de pases, de lo que se viene. Es bastante normal, viniendo de River, hablar de agresividad para ir a comprar, aunque en este caso claramente están necesitando de ciertos nombres, pero llama la atención cuando se usa lo mismo para los que se van a ir. Y la cantidad, que sean 15. Y muchos de esos jugadores, seguramente, no tenés por qué nombrarlos, creo que lo sabemos todos, han costado bastante caro. ¿Cómo se hace para ser agresivo en esas salidas, no perder dinero? Y si en esa mesa transversal hay uno de esos integrantes, en este caso Longoria, va a ser parte fundamental en esa tarea, casi más importante que la de las llegadas. Sí, es muy buena la pregunta. La verdad que es verdad. No hay una cultura en River ni en ningún lado, te diría, de sentarse con jugadores que quizás tienen expectativa de seguir y decirle, mira, no se sigue. ¿Por qué no se sigue? Porque el rendimiento, el marco, el contexto o lo que fuere ha hecho que la situación no sea sostenible, cosa que uno lamenta, obviamente. Nadie elige estar en esta posición y en esta situación. Entonces, sí es verdad que no es habitual en lo que tiene que ver con salidas interrumpir vínculos de manera compulsiva, de manera categórica. Eso no es habitual, pero es el registro del momento y la situación, ¿no? Uno no puede creer que esto es una situación normal. Ya llevamos mucho tiempo en una situación compleja de lo que tiene que ver con el juego de River, ni hablar los títulos. Entonces hay que tomar decisiones diferentes.
Por eso lo que vamos a hacer es esta cuestión, en lo que tiene que ver con las salidas, y en ese sentido también abono a lo que sugerías o preguntabas, que tiene que ver con el rol de Longoria, que efectivamente sí, él se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con el mercado, pero lo de las salidas es un proceso y una gestión que nunca se hizo, porque siempre la tarea en el mercado de pases es la gestión de la incorporación. La gestión de la salida siempre la ordenan los vencimientos de los contratos o la propia voluntad del que quiere salir. Acá a veces va a haber muchos casos en los que no deben salir ni por contrato ni porque quieran salir y bueno, y eso va a ocurrir igual. Y ahí es donde Longoria va a tener la tarea con obviamente el cuidado, el respeto y entendiendo y haciendo entender que la situación nos ha llevado a esto y que no hay otro camino, va con mucha delicadeza y mucho cuidado y mucho respeto por el proceso, va a propiciar que todas esas salidas efectivamente ocurran. Estefano, te quería hacer dos nombres, pero no entendí perfectamente lo que vos explicabas en la respuesta anterior sobre dar nombres y en tal caso la ingratitud de la situación, pero son dos nombres para apuntar a ver cómo piensa River respecto de exjugadores recientes o no tanto la chance de repatriarlo, como por ejemplo Beltrán o el Diablito Echeverri en tal caso. ¿Qué postura tenés de esto? No, yo lo que te puedo decir como concepto general es que sean jugadores que hayan estado en River o que hayan nacido en River, inclusive mejor, lo que hace siempre pero no digo por estos casos, lo digo a nivel general, lo que hace es que te resuelve una cuestión que es la adaptación y el conocimiento del mundo y el entorno de River, por lo cual ese siempre es un diferencial. De hecho, ustedes pueden ver por qué, no sé, 40 argentinos juegan en Brasil y ningún brasilero juega en Argentina. Digamos, hay cuestiones del medio local que hacen que la adaptación sea compleja para el extranjero y que incluso sea compleja para el argentino que no conoce River, por lo cual eso siempre es algo que va a tener un nivel de prevalencia mayor a otro que no ha sido de River. Por supuesto no es una definición general ni excluyente para nadie, pero sí siempre en la proporción el ex River te aporta ese plus. Y después, perdón, me quedo con algo de una pregunta anterior de Daniel que me olvidé de responder, que tenía que ver con bueno, si vos mal vendés, si vos pagaste 10 y ahora te ofrecen 5, lo podés sacar en este contexto por 5. Bueno, ahí el club va a ser cuidadoso, tratando de cuidar el patrimonio, primero entendiendo que donde hay que aceptar una pérdida, se acepta la pérdida. Esto es como el valor de la acción, cuando está en caída y uno sabe que, no sé, compró a 10, puede vender ya a 6 y que si sigue esperando puede valer 2. Entonces, bueno, eso es una cuestión. Y después cuando creamos que eso ya pone en jaque a River desde el punto de vista del interés, del cuidado, del interés patrimonial de River, bueno, eso se verá y se hará otro tipo de formato, como puede ser una sesión o lo que fuere. Obviamente, las sesiones van a ser las menos. De hecho, apuntamos a que no ocurra ninguna, que mayormente sean ventas, y aceptar, digamos, ese punto de equilibrio en el que la salida es lógica y que también eso explica que nosotros generemos ingresos para afrontar un mercado que va a ser complejo en cuanto al costo y justamente para eso tenemos que usar recursos propios del club y también recursos que la misma generación de las ventas nos agrega a ese proceso. Estefano, una pregunta más intimista. ¿Qué te dijo Otamendi cuando le diste la camiseta de River? No, estaba muy contento. La verdad que el nivel de alegría era de él era muy grande. Tuvimos una charla muy larga previo a la formalidad de la firma y la foto, tanto con él como con su agente, y en la que yo básicamente les agradecí por el esfuerzo que había hecho. Por supuesto, él tenía la posibilidad de permanecer donde estaba o de ir a cualquier lado, porque obviamente va a ser el titular de la selección campeona del mundo ahora en poco tiempo, y la verdad que lo que uno vio en él es una decisión, una determinación y un orgullo dando este paso que no digo que no es habitual, pero en este caso fue sobresaliente. Estefano, hay una pregunta que es incómoda, no precisamente porque sea dura, diría que todo lo contrario,
pero es incómoda a veces para nosotros los periodistas porque suelen ser mal consideradas como, mira el centro, tira un centro y demás. Tiene que ver con el estadio. Y me gustaría preguntarle, lo que ha hecho River ya se sabe, pero también es cierto que anunciaron un proyecto de techado y en un momento en que los resultados no se daban, como no se han dado en los últimos tiempos, hasta surgió esa cuestión, menos techo y más títulos. La pregunta en realidad se divide en dos. ¿Qué pensás de ese concepto? Y segundo, si realmente se va a avanzar con esa obra o bueno, con toda esta cuestión quedó... La va a terminar, va a ser el mejor estadio de todos. Estoy preguntando al presidente de River, que está ahí y se lo estoy preguntando dividida así. Porque ya me dijo. Y bueno, Estefano. Ahí igual tenemos el vocero del club que ya ha dado la respuesta. Oscar, además de ser muy querido y estar siempre acertado, también tiene ese componente riverplatense que lo ayuda a entender el camino con facilidad siempre. Pero dicho eso, Daniel, no. Lo que te digo es, primero sobre el concepto, aprovecho enormemente tu pregunta, porque esa idea de es una cosa o es la otra, eso es la Argentina. Y eso me parece que es por lo que Argentina no avanza hace mucho tiempo, transversal, ajeno a cualquier momento, a cualquier situación, porque ha triunfado esa mirada, esa postura y esa idea de que es una cosa o la otra. Y eso no es así para nadie que administre nada serio en ninguna parte del mundo. Hay carriles y simultaneidad en las cuestiones de las que uno se tiene que ocupar y hacer, y de ninguna manera una cosa invalida a la otra. Ahora, si vos me dijeras, vamos a desfinanciar el fútbol, vamos a sacar del, no sé, River gasta, por decir algo, 100 millones de dólares por año en fútbol, y tenemos que sacar 50 durante 10 años para gastar 500 y hacer un techo, yo te diría, bueno, esa pregunta tiene sentido, o ese concepto tiene sentido. Ahora, en el momento en que vos aclarás, exteriorizás y explicitás que el fútbol no va a perder un solo dólar en detrimento de la obra, o va a ganar la obra en detrimento del fútbol, porque básicamente se financia con fuentes que son separadas, como el crédito internacional que hemos logrado, un organismo multilateral del crédito, que es la primera vez en la historia que se lo van a dar a una asociación civil sin fines de lucro, de 100 millones de dólares, y otros 50 millones de dólares que provienen del contrato de recitales, que es un ingreso que siempre se ha destinado a obras y nunca ha sido parte del flujo corriente de River. Vos decís, bueno, ¿por qué River no va a ser una obra que va a quedar en la historia? Y además, yo hago una pregunta con mucho sentido y entendimiento de la historia. Mi bisabuelo fue fundador de este club, mi bisabuelo es la generación que con un grupo de chicos fundó River en La Boca, y cuando se murió estaba este estadio levantado, la herradura. Mi abuelo fue presidente del club, y si hay algo que entiendo con mucha precisión y con mucha claridad es que hay cuestiones que hacen a la trascendencia histórica de River. A mí cuando de chiquito me explicaban, mira lo que es River, te explicaban, mira el estadio, los títulos, te mostraban el estadio y los títulos. Bueno, la grandeza de River en parte importante se explica por este estadio, y es dar un paso más en ese sentido, es hacer una obra con un nivel de espectacularidad que nadie dimensiona por la propia envergadura, altura, extensión, y es algo que River tiene que hacer y que va a quedar para siempre. Y que seguramente, como las obras, como decía Brito en el proceso anterior, con todo lo que se hizo en su administración, con todos nosotros acompañándolo, que ha sido también una cosa de una dimensión increíble, en el proceso de Jorge anterior, yo creo que se han hecho obras en 5 años con el inicio que había ocurrido ya con Rodolfo, se hicieron obras en 5 años que no se habían hecho en 50. Entonces también ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros estamos reparando o enmendando 50 años de desinversión. Bueno, y esto que viene ahora ya directamente no es haber puesto el estadio al más alto nivel como ya se hizo hasta acá, sino ponerlo en un nivel top del mundo. Y la cantidad de derivadas que tiene esto, nadie lo imagina. El mundo habla de esto. El mundo habla del tamaño, el diseño de este estadio, la manera en la que ocurre la experiencia en este estadio. De hecho, no sé, hubo infinidad de problemas en el ingreso a la cancha en la final. Y bueno, y esos son los operativos policiales de la mayor parte de los estadios. Así ha manejado la provincia de Córdoba el ingreso. Obviamente uno trata de actuar, trata de ayudar, trata de
de propiciar que el club salga de la zona de confort y se meta con cuestiones con las que no tiene nada que ver, porque lo organiza otro. Uno responde por lo que organiza. Y así todo no hemos podido lograr un acceso razonable y bueno, y yo creo que eso es lo que hace muchas veces que haya una valoración sobresaliente de cómo funciona el Estadio de River, no solo por la calidad de su infraestructura, que ayuda a esa cuestión, sino también por todo lo que se ha hecho para que la gente de River tenga la mayor comodidad y pueda lograr esto que no ha pasado nunca en ninguna parte del mundo, que es 5 años con un estadio desbordado con 85.000 personas, que vos estás metiendo el doble de lo que mete el siguiente domingo a domingo. Digo, eso te hace inapelable